Hola a todos, el día de hoy hablaré sobre distintos héroes de nuestros animes favoritos que poseen una regeneración sobrehumana, una regeneración extremadamente rápida, pero nadie se atreve a decir que estas personas son inmortales. Sin embargo, es obvio que estas personas de estos distintos animes sí poseen algún tipo de inmortalidad. Son capaces de reparar sus cuerpos a una velocidad muy rápida. Y estas capacidades no han sido inventada, inventadas por estos artistas. Esos artistas se han inspirado de mitos bastante antiguos, de Perseo, Hércules, Gilgamesh, Zaratustra, entre muchísimos héroes que han creado cuerpos que tienen esa capacidad de regenerarse. Y yo no me estoy inventando nada. Si ustedes por sus partes pueden investigar un poco más, se darán cuenta que el famosísimo libro de Hércules, Metamorfosis, en ahí explica el método para convertir un cuerpo. Bueno, son mitos, simplemente estamos hablando de cultura. En estos libros explican la forma de hacer que una metamorfosis interna, ¿no? A base de trabajos, en caso de Hércules 12 trabajos, hacer una metamorfosis completa y fabricar un cuerpo capaz de vivir para siempre. Pero este proceso está descrito de muchas formas en distintas culturas y por bastantes héroes, pero tienen que ir a la información más original que pueda haber, porque a medida que estas historias se van corrompiendo a través de los años, van quitando algunos detalles. Y los detalles principales que predominan en estas historias o leyendas es la capacidad de ganarse la vida eterna y convertir un cuerpo animal o un cuerpo mortal en un cuerpo inmortal y divino. Básicamente usan la palabra divino porque ha dejado de ser animal y ha dejado de ser humano. Pero estos cuerpos inmortales tienen bastantes nombres. Cuerpo diamantino según Zaratustra, vestimenta dorada según el cristianismo ortodoxo, según los hindúes tiene el nombre de cuerpo arcoíris, según los alquimistas Homo Immortalis le llaman a la persona que evoluciona a ese nivel, o también se los puede llamar cuerpo solar o cuerpo dorado. Tienen diferentes nombres. Usan palabra diamante y dorado y solar, no porque tengan alguna relación con estas cosas, simplemente porque son cuerpos incorruptibles. Y cuando estas personas usan la palabra incorruptible no significa que sean, válgame la redundancia, inmortales del todo. Simplemente es de que tienen un nivel extremadamente alto de resistencia a la entropía. Es como si fuera un sistema cerrado. Básicamente es como Saitama. A Saitama no le importa nada lo que pase afuera. O sea, a nivel energético, psicológico, emocional, no le afecta nada. O sea, no le va ni le viene. Entonces, se podría decir que así es un cuerpo. No, no así del todo, ¿no? En parte. Un sistema cerrado que no se deja afectar o no recibe el caos o el daño del exterior. O sea, un cuerpo estable o una criatura biológica, energética, muy eficiente, tan eficiente y tan perfecta que puede reparar sus genes, que puede reparar su genética, sus telómeros, que puede repararse tan rápido, incluso tan rápido, que puede resistir la radiación. Así como hemos leído los mitos de Mahabharata, donde aparece Krishna y Arjuna. Y hace mucho tiempo se ha hablado sobre estos cuerpos y es impresionante. Es impresionante. Bueno, también se ha censurado, ¿verdad? Por ejemplo,
Jesús ha resucitado, fue la resurrección. Entonces se supone que él logró conseguir el cuerpo dorado en la resurrección, un cuerpo inmortal. Eh, bueno, eso es ya muy polémico, gente. Mejor no hablemos de Jesús. Pero de Zaratustra sí, ahí está muy claro, un cuerpo diamantino. Y también los alquimistas, ¿no? La vida inmortal. Los alquimistas siempre han querido crear la piedra filosofal, pero la piedra filosofal no es algo que se crea en el exterior. Toda la alquimia simplemente son alegorías a trabajos internos, al igual que Hércules. Cuando mata al león, es una simple alegoría a matar los miedos, y usar la piel de león significa que estos miedos se convierten en sus fortalezas. En otras palabras, no es de que Hércules haya eliminado su capacidad de tener miedo, ¿no? La capacidad de tener miedo es como la capacidad de sentir dolor. Es tu amigo, te cuida, te cuida. Pero el problema es quién controla a quién. ¿El dolor te controla a ti? ¿El miedo te controla a ti? O tú eres el dueño del dolor y el dueño del miedo y simplemente son tus herramientas. Entonces, por ese motivo Hércules usa la piel de león para protegerse, ¿verdad? Y, y también la medusa, una alegoría bastante simple pero bastante hermosa de que la cabeza con serpientes que hablan y hacen sonidos. Y justo la cara de Medusa se parece a la cara del héroe. Es porque es una clara alegoría al ego. Cuando elimina el ego, esta máquina enérgica y biológica se convierte en una máquina casi perfecta y muy eficiente energéticamente, capaz de regenerarse, ¿no? No hay fuga de energía, porque no hay ego. Básicamente se podría decir que la inmortalidad, según estos alquimistas, es, es una consecuencia de la vacuidad y del vacío. Es una consecuencia del vacío absoluto interno. Y llegar a ese estado es un poco complicado, ¿no? Cuando llegas a ese estado, el cuerpo inicia el proceso de regenerarse. Y la única forma de llegar a ese, según los filósofos, esto es filosofía, gente, no les estoy motivando a hacer cosas extrañas, por favor. eh, y según estos filósofos, la única forma en la que alguien podría cambiar o metamorfosearse es una muerte simbólica, ¿no? Una muerte simbólica. De ahí viene porque para que seas alguien más, tiene que haber una muerte, ¿no? De alguien que está aquí. O sea, es una muerte simbólica del ego o de todo lo que tú eres, para que nazca algo completamente diferente, que sea capaz de poseer esta pseudo inmortalidad. Pero en sí, no es una inmortalidad del todo. O sea, si recibe un daño severo, muy severo, este cuerpo, por más dorado, por más divino que sea, no se va a recuperar, gente. Y así han muerto muchos dioses en la gran guerra, el Mahabharata, ¿no? Estas criaturas inmortales se daban unos madrazos que ya no, que no había quien los cure, gente, no había quien los cure, por más divinos que sean. Pero si tienen una vida relativamente tranquila, sí vivían una burrada de años. En el Mahabharata he leído que podían vivir 120.000 años, 700.000 años, era increíble, pero eh, cifras así de grandes. Y no creo que sea no creo que sea el máximo récord, gente. Estos libros son una locura. Son historias muy locas, gente. Eh, Tampoco recomiendo que lo lean porque es bastante largo y para encontrar buenos textos tienen que nadar entre la mierda, ¿no? Porque hace una semana tuve una experiencia de que estaba buscando los libros de Zaratustra, donde ahí sin filtros, directo al grano, proceso para crear el cuerpo diamantino y vivir para siempre. Una máquina de ingeniería eficiente, perfecta, sin fugas de energía,
que pueda autorregenerarse para siempre. Directo al grano, Zaratustra. Y busqué internet y lo primero que me encontraba eran unas traducciones con interpretaciones progresistas woke, donde hablaban donde hablaban sobre la aceptación, sobre la paz, sobre el amor. Y al inicio del libro, que no pude aguantar leyendo este libro ni 30 segundos, hablaban sobre cómo interpretar las hermosas sabidurías de Zaratustra para adaptarlo a esta nueva era. O sea, de forma noble, hablando muy bonito, pero en sí puro lavado de cerebro. Los libros de Zaratustra son parecidos a la Biblia, son parecidos de Jesús. Básicamente es un camino filosófico, o no es una religión, se podría decir que es la guía para realizar la gran obra en uno mismo. Y esta religión, entre comillas, era la religión oficial en Irak, no, en Irán, aproximadamente hace 70 años. Pero a alguien no le gustó la idea de que las personas se dedicaran a estas cuestiones en vez de trabajar. Y bueno, decidieron cambiarlo al Islam o musulmán, no sé, al Islam creo, ¿verdad? Y bueno, bastante, y por ese motivo yo me interesé en buscar estos libros. Y buscando un poco nadando entre la mier-da, eh, y encontré libros de alemanes. O sea, los alemanes que traducían y su única obsesión era traducir los libros de Zaratustra, de forma mecánica y lo más exacto posible. Lo más exacto posible. Y eso es difícil, gente, es difícil, es un trabajo muy exigente. Pero aquí estoy yo, que ya me esforcé, ya nadé entre la mierda, así que les estoy explicando estas maravillas. Aunque hablando un poco más esta sobre estos mitos y la pseudo inmortalidad, o la inmortalidad, o estos cuerpos magníficos que hasta ahora he entendido que se hacen, no nacen, o sea, se hacen. Estos cuerpos dorados se hacen. Voy a mostrar dos ejemplos, por ejemplo, de Shiva. Shiva, como símbolo, tiene cenizas en todo el cuerpo, ¿no? Está cubierto de cenizas. Y las cenizas es una alegoría a que él quemó todo dentro de él, todo lo que no sirve. Y esa es una alegoría a que ha podido crear el vacío dentro de él. Y no es de que lo ha eliminado, sino lo ha quemado. Y quemar significa que lo ha transformado. Lo ha transformado en energía o lo ha transformado en otra cosa más, lo ha transmutado. Y por ese motivo él es un dios o un semidios que tiene el cuerpo dorado o el diamantino. Y el fénix, ya sea de Saitama o el fénix de cualquier cultura, obviamente es una criatura mitológica, que creo que yo no existe y simplemente es la alegoría a destruir, a una muerte simbólica para poder renacer más fuerte. Y simplemente es una alegoría a la inmortalidad, el secreto de la inmortalidad, la destrucción, exacto, la muerte interna para poder vivir para siempre. Es por ese motivo que los inmortales a veces tienen algunos problemas, porque no tienen infinitas neuronas, no tienen infinitas neuronas y olvidan su pasado y esto, eh, por ese motivo Wolverine es inmortal, ¿verdad? Wolverine es inmortal y él no recuerda su pasado, no recuerda su pasado porque la memoria tiene un, eh,
un espacio finito, no puede memorizar todo. Por eso Wolverine se ve obligado a olvidar algunas cosas para poder seguir. Una muerte simbólica, ¿verdad? Olvidar su pasado también. Y también le quita carga energética, ¿no? Estar sin cargar su pasado. Sin cargar con el pasado tiene una carga energética menor. Y, y también una carga más ligera en el corazón. Pero Wolverine tampoco es perfecto, porque ese también es el siguiente problema de los inmortales, que sus parejas, sus mujeres siempre mueren primero, porque ellas no son inmortales. Y hacer que ellas sean inmortales igual que él es difícil o casi imposible. Por ese motivo los inmortales tienen problemas porque se mueren sus parejas, ¿no? También ha pasado con Thor, ha pasado con Deadpool, ha pasado con Wolverine, ha pasado con todos, creo. Y otra cosa que no les dicen sobre la inmortalidad es que los papás de los Nephilims eran inmortales. Los papás de los Nephilims. Y estos papás de los Nephilims se los hacían llamar ingenieros. Ingenieros que cada uno tenía su especialidad, ¿no? En salud, agricultura, otro era experto en nubes, otro era experto en rayos. Un montón de ingenieros con diferentes especialidades para viajar durante miles y miles de años o cientos de años por este plano infinito y colonizaron esta parte, ¿no? Y tuvieron hijos con personas normales que encontraron aquí. Y obviamente, los ingenieros no tienen una genética común. O sea, los ingenieros no son personas naturales. O sea, básicamente se han rebelado contra la naturaleza porque la naturaleza dicta nacer, morir, no, nacer, reproducirse y morir. Pero los ingenieros rompieron con eso y nacieron, no se reprodujeron y no murieron. O sea, rompieron con ese ciclo. Y su genética no es normal, gente, no es normal. Esta genética es antinatural. Por ese motivo, cuando tuvieron hijos, salieron Nephilims y los Nephilims son como medio mutantes. Tienen mucho poder, mucha fuerza, pero no tienen control. No tienen el mismo control que sus padres ingenieros. Y es por eso que hacían desmadres, gente. Los Nephilims hacían desmadres, según los manuscritos del Mar Muerto. Y es impresionante, es impresionante. Y otra cosa que no les dicen sobre la inmortalidad es de que, por ejemplo, hay muchos químicos en internet que creen que saben las cosas, ¿no? Que simplemente juegan con botellitas, gente, mientras los alquimistas de hace años no jugaban con botellitas de colores. Ellos tenían herramientas más sofisticadas para trabajar. Según ellos, ¿no? Según ellos, tenían una conciencia y tenían un cuerpo biológico sumamente sofisticado y dentro de ellos hacían todos sus experimentos de alquimia y de otras cuestiones más. Y bueno, es espectacular, es espectacular. Entonces, si lo vemos desde un punto de vista de los ingenieros, se podría resumir que el cuerpo dorado es una máquina biológica, energética, psíquica, muy estable, energéticamente muy eficiente y con la capacidad de funcionar en circuito cerrado y libre o casi libre de la entropía, con alto nivel de reparación genética, reparación de ADN, reparación celular, capacidades sobrehumanas y resistencia a la radiación, porque tienen una capacidad de reparación bastante rápida. Y
no eran inmortales del todo. Básicamente eran vulnerables a algunas a, a daños severos, ¿no? Daños severos celulares. Bueno, espero que les haya gustado este pajazo mental de 20 minutos. Suscríbanse, comenten y, y por favor, tutubé, no me banes. Chao.